Muy buenos días para todos los que estén viendo este video. Yo les voy a hablar sobre el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico e intelectual que surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este predominó más que todo en los países de Inglaterra, Alemania y Francia, para que luego con el tiempo extenderse poco a poco por todo el mundo. Durante esta época, una crisis social tuvo lugar en Europa y con ella se desató o se desarrolló la siguiente idea. La razón no era capaz de poder explicar la realidad que se vivía en esa época. Y fue así básicamente como el romanticismo surgió. Este surgió para contradecir al racionalismo, que lógicamente era la corriente literaria que predominaba en esa época. El romanticismo enfatizó mucho la libertad del individuo, las emociones y su capacidad de escribir. Asimismo, el romanticismo tuvo una infinidad de características positivas para la sociedad de la época, pero yo solo les voy a mencionar tres que pues yo considero que son de las más importantes. La primera de ellas es la nostalgia del pasado. Este movimiento contraponía el desarrollo o el progreso de la revolución industrial que amenazaba con romper o con destruir la unidad o el lazo que tenía el hombre con la naturaleza. Por eso, las obras románticas se idealizaban en escenarios anteriores y se situaban en épocas del pasado. Más que todo y muy especialmente, los escritores románticos y autores románticos utilizaban mucho y se guiaban mucho en la época medieval. La otra característica de la cual yo les voy a hablar es sobre el nacionalismo. Este movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la pertenencia, ya que el concepto de cultura popular estaba muy presente en la literatura y en el arte románticos. Ahora, por último, les voy a explicar la siguiente característica, la cual considero es una de las más importantes, o si no, pues una de las más importantes según muchos escritores y investigadores, la cual es la naturaleza. Este movimiento se caracterizó por el aporte de un carácter de paisaje. ¿A qué me refiero con un carácter de paisaje? Pues un ejemplo sencillo de esto puede ser un volcán. Un volcán podría representar o podría simbolizar pasión. Otro ejemplo podría ser una montaña. La montaña podría simbolizar o podría representar soledad. Esto fue básicamente lo que hizo que el romanticismo creciera, ya que más que todo cuando las personas estaban pasando por algún problema y miraban o leían alguna obra romántica, se sentían identificadas con esas obras y estas se la compartían a otras personas, estas personas a otras personas y a otras con sus familias y amigos, y así fue como el romanticismo fue creciendo y creciendo y creciendo hasta ser la corriente literaria que hoy en día conocemos. Ahora, ya dejando de lado las características del romanticismo, pasemos a la literatura romántica. La literatura romántica fue de un arte de gran interés público. Esta estaba acompañada de los valores del nacionalismo, eran muy parecidas la literatura romántica con el nacionalismo. Esta utilizaba la poesía para desprender distintos estilos de distintos estilos neoclásicos literarios. Esto pues es básicamente la literatura romántica. Yo no quiero meterme mucho en el tema porque sería muy aburrido y muy largo este video, así que voy a dejarlo ahí y traté de agarrar lo más importante. Ahora, pasando a otro punto, pasemos a los autores más importantes del romanticismo. El primero de ellos es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe era un escritor y poeta romanticista estadounidense. La genialidad de Poe estaba sin duda plasmada en sus cuentos, ya que él era pues básicamente especialista en los cuentos, eso era en lo que él mejor se desarrollaba. La sonoridad y la forma de escribir y su dominio de ritmo también, perdón, se me había olvidado eso, llegaron a su máxima expresión en los cuentos de Poe. Diferentes tipos de obras y diferentes tipos de poemas estaban muy idealizadas hacia la sociedad de la época, según Edgar Allan Poe,
porque él criticaba mucho a la sociedad de su época. Una característica esencial del romanticismo, no estar de acuerdo con cómo se vive en la sociedad de ese tiempo. Diferentes tipos de obras y poemas como El Cuervo y Annabel Lee son de sus obras más sobresalientes y más importantes, que mejor recibimiento han tenido por las personas. Otro autor importante del romanticismo es el francés Victor Hugo. Él es considerado como uno de los grandes del romanticismo, y él apoyaba a los derechos de los niños, apoyaba a los derechos humanos y apoyaba la educación gratuita para las personas de escasos recursos. Esto lo hizo convertirse básicamente en un héroe para la República Francesa de ese tiempo. Además de todo esto, él participó para que el arte fuera un poco más libre, ya que en ese momento el gobierno y diferentes tipos de instituciones no dejaban de que las personas compartieran su arte públicamente si a estos no les gustaba. Podría porque sea muy provocativo, o porque a ellos no les convenía, o por diferentes circunstancias. El punto es de que él ayudó para que esto ya no fuera así y el arte fuera como lo conocemos hoy en día, que podemos pintar cualquier cuadro de alguien desnudo o alguien muerto y nadie nos puede decir nada, porque estamos en nuestro derecho de poder hacerlo, y esto lo inició él junto con otras personas. Él, algunas de sus obras más importantes que tiene Víctor Hugo, hay una infinidad, pero las más importantes son El Cuervo y Odas y Baladas. No, perdón, El Cuervo no, me confundí. Son Odas y Baladas y Las Hojas de Otoño. Esas son las obras más importantes de Víctor Hugo. Bueno, ahora ya dejando a esos autores, quería decir que yo pues pude haber puesto más autores, pero esto sería muy largo y lo voy a explicar más a detalle al final. Pero no puse autores que son igual de importantes que los que mencioné, que son William Blake, también está Jean Rousseau y Gustavo Adolfo Bécquer. Al igual que en todo el mundo, el romanticismo pues también golpeó a Guatemala, y esto nos pudimos dar cuenta de esto en las obras y cuentos mayas de Miguel Ángel Asturias. Estas obras y cuentos mayas de Miguel Ángel Asturias pues tenían una infinidad de características similares de características románticas. Yo me hice una pregunta y no lo pude encontrar porque lo busqué, pero no lo encontré, y es de que yo no sé si esto Miguel Ángel Asturias lo hacía con la intención de que tuviera características románticas o ya era del puro talento de él. Es una pregunta y una incógnita que yo tengo, pero la realidad es que no sé si lo hacía así, pero sí, tenía características muy similares a las obras románticas que mencioné anteriormente. También otro autor y poeta del romanticismo guatemalteco es Flavio Herrera. Flavio Herrera, él enfatizó y él centró sus obras y sus poemas en la sociedad guatemalteca. Él criticaba a la sociedad guatemalteca por cómo vivía y criticaba al gobierno de esa época porque no estaba de acuerdo en cómo el gobierno guatemalteco llevaba las riendas del país. Otra característica esencial del romanticismo, como dije anteriormente, criticar a la sociedad de la época y no estar conforme con cómo se vive, y por supuesto tener la libertad de poder expresarlo al público. Bueno, pues esta fue mi exposición. Yo traté de tomar lo más importante de cada tema. Señor, yo quería decir una cosa, de que yo no dije algunos autores importantes como los que mencioné, de John Rousseau, William Blake o Gustavo Adolfo Bécquer, porque esto ya lo habíamos visto. También traté de cambiar las características, los autores y casi toda la exposición, porque para mí hubiera sido fácil decir lo del año pasado, pero pues ese no es el chiste. Así que traté de cambiarlo para que fuera diferente. Y sin más que decir, pues gracias.